Duhan dijo que el coche era malo. Colapinto se rió. Y con una sola frase, lo dejó en ridículo frente a todo Alpine. Hoy ya no se discute si el auto rinde o no. Se discute quién lo sabe manejar. Y el que habló de magia, quedó expuesto por uno que solo necesitó datos y silencio. ¿Todavía alguien duda de quién tiene el control del equipo? En Enstone ya no hay espacio para excusas. El respeto cambió de nombre. Y ahora se llama Franco Colapinto. Lo que parecía una simple declaración técnica se convirtió, en cuestión de horas, en una burla interna que dejó a Jack Doohan en el centro de todas las miradas. Todo comienza cuando, durante una conversación informal con técnicos en la sala de análisis, Doohan lanza una frase que, aunque sin cámaras presentes, se reproduce con velocidad por todo el edificio. Este coche es difícil de manejar. No rinde ni con magia. La frase, que podría haber pasado desapercibida en otro contexto, se convierte en dinamita cuando llega, por vías internas, a oídos de Franco Colapinto. Franco no dice nada en ese momento. Solo escucha. Asiente. Y sigue con lo suyo. Pero más tarde, mientras revisa una comparativa de simulación frente a varios técnicos, uno de ellos, en tono relajado, le pregunta: ¿Tan malo te parece el coche como dice Dak? Y ahí, sin perder la concentración, Franco lanza una respuesta que se vuelve viral dentro del equipo. ¿El coche? No. Quizás lo que está mal, es como lo entienden algunos. La frase, seca, directa y con sonrisa incluida, marca un antes y un después en la tensión entre ambos. Porque esta vez no se trata de tiempos, ni de entrenamientos, ni de decisiones de Briatore. Esta vez se trata de orgullo. Y Colapinto, sin levantar la voz, acaba de exponer a Doohan, con ironía medida al milímetro. Tras la declaración filtrada de Jack Doohan sobre el rendimiento del coche, el murmullo se multiplica en los pasillos. No hizo falta que hablara frente a un micrófono, ni que lo publicara en redes. Bastó con que un técnico, cansado de las excusas, lo contara a media voz. Y como suele pasar en un equipo bajo tensión, la frase explotó. Este coche es difícil de manejar. No rinde ni con magia. Esa fue la frase. Y aunque Doohan pensó que quedaría como una crítica interna, terminó convertida en el centro del día. La reacción no se hizo esperar. En la sala de rendimiento, un grupo de técnicos revisaba comparativas recientes entre Doohan y Colapinto. Uno de ellos, mientras analizaba una curva de frenado, lanzó con sarcasmo: ¿difícil de manejar? Entonces Franco debe tener la varita mágica, porque lo hace andar como nadie. Y eso encendió todo. Porque la frase de Doohan no solo fue mal recibida, fue tomada como una falta de respeto hacia el trabajo colectivo. Los ingenieros, que llevan meses perfeccionando la puesta a punto, sintieron que el piloto australiano no asumía su parte. Mientras tanto, Franco escucha el rumor. Lo recibe con una ceja levantada, pero sin drama. No pide aclaraciones. Solo deja que hablen. Pero su gesto ya lo dice todo. Y lo que viene después, su respuesta medida, irónica y punzante, será la que termine marcando el tono de toda la jornada. La burla de Colapinto, dicha con una sonrisa tranquila pero afilada, corre como fuego por los pasillos técnicos. Los ingenieros que estuvieron presentes no tardan en compartir la frase en chats internos, y lo que parecía solo una respuesta irónica se transforma rápidamente en un mensaje de poder. Uno de los mecánicos del turno tarde lo resume en un grupo privado. Franco no se queja. Trabaja. Y encima se ríe. Ese sí tiene espalda. Mientras tanto, Jack Doohan se entera de lo ocurrido no por los medios, sino por el murmullo que ya lo rodea. En los pasillos, nadie lo mira a los ojos. En la sala de rendimiento, algunos lo evitan. Y aunque intenta mantenerse firme, la incomodidad es evidente. Porque Colapinto, sin insultar, acaba de dejarlo en evidencia frente a todo el equipo. La reacción de Jack no tarda. Durante una pausa, se acerca a un técnico de confianza y lanza una respuesta informal que no logra quedarse entre cuatro paredes. Es fácil hablar cuando tenés todos los datos a favor. ¿No? A mí no me dieron ni la mitad de lo que tiene él ahora. Ese comentario, en lugar de redimirlo, lo hunde aún más. Porque deja claro que ya no discute en igualdad técnica, discute desde la queja. Franco, en cambio, mantiene el silencio. Pero su sonrisa, la misma con la que respondió horas antes, ahora es interpretada como lo que realmente es: autoridad sin necesidad de títulos. En la oficina de rendimiento de Alpine, las comparativas ya no se usan solo para mejorar el coche. Ahora se usan para entender quién se está quedando sin argumentos. Y el comentario de Doohan sobre que el coche no rinde ya no se sostiene con datos.
Uno de los ingenieros más veteranos lo dice sin vueltas frente a un grupo reducido. Si Franco está haciendo que el mismo coche funcione, entonces el problema no es el coche. Esa frase, dicha casi con resignación, termina de inclinar la balanza. Porque los técnicos, por más diplomáticos que sean, respetan el resultado, no las excusas. Y el argentino, sin pedir defensas ni ventajas, está entregando resultados. Punto. Mientras tanto, el equipo de comunicaciones toma nota de la situación. Porque aunque todo esto ocurre puertas adentro, ya es imposible ocultar la tensión. Incluso algunos medios comienzan a especular sobre un posible cortocircuito entre ambos pilotos. Briatore, por su parte, no interviene. Pero su silencio habla. No defiende a Doohan. No corrige a Colapinto. Solo deja que el ambiente haga su trabajo. Y ese ambiente ya eligió. El piloto que responde con datos y trabajo, no necesita justificarse. Al final de la jornada, un técnico joven se cruza con Franco cerca del área de simulación. Le comenta al pasar: hoy estuvo picante el tema de lo malo que es el coche. Colapinto sonríe sin detenerse y responde: hay quienes manejan el coche. Y hay quienes manejan excusas. Y sigue caminando. Queda claro, el respeto no se gana con quejas. Se gana con actitud. Y hoy, Franco Colapinto se lo acaba de recordar a todo el equipo. Con la tensión instalada y la ironía de Colapinto aún flotando en el aire, la grieta entre los dos bandos dentro del equipo ya es imposible de disimular. Algunos técnicos, especialmente los más cercanos a la vieja estructura, todavía intentan justificar las declaraciones de Doohan. Otros, en cambio, ya ni intentan tapar la molestia que les generan las excusas. Uno de los jefes de sección de simulación, al revisar los reportes de los últimos 5 días, lanza una frase que se comparte en más de un pasillo. Cuando alguien dice que el coche no sirve, pero otro lo lleva mejor sin decir nada, no estamos ante un problema técnico. Estamos ante un problema de actitud. Y esa reflexión se convierte en la conclusión general. Porque si bien Jack Doohan sigue participando de algunas sesiones, ya no lo hace con la seguridad de antes. Y, sobre todo, ya no genera la misma reacción en los técnicos. Ahora todo lo que dice se escucha con filtro. Mientras tanto, cualquier gesto de Colapinto, por mínimo que sea, parece tener más peso que una reunión entera. Alguien lo dice bajito en el comedor. Antes Doohan era la voz del equipo. Ahora es la voz de la queja. Y Franco es el que ejecuta. Y ese cambio, aunque todavía no sea oficial, ya se siente como definitivo. Porque en un equipo de alto nivel, los pilotos no solo se evalúan por tiempos o entrenamientos. También se evalúan por cómo hablan, y cuando se callan. Y mientras uno se justifica, el otro trabaja. Franco no ridiculizó a Doohan con insultos ni con gritos. Lo hizo con una sonrisa. Y con eso le alcanzó para mostrarle a todos quién está listo, y quién no. A medida que pasan las horas, el episodio del coche malo se convierte en algo más profundo. Ya no es solo una burla. Es un termómetro del ambiente interno. La frase de Doohan quedó grabada como un síntoma de desgaste, y la respuesta de Colapinto como un ejemplo de templanza. Y entre los dos, el equipo ya empieza a elegir en silencio. Lo más revelador ocurre durante una sesión privada en la sala de telemetría. Sin cámaras, sin prensa, solo técnicos e ingenieros. Franco revisa sus datos con calma, pide ajustes, comenta detalles con un lenguaje preciso. En ningún momento menciona a Doohan ni hace referencia al comentario que detonó todo. Pero cuando uno de los analistas le pregunta si quiere que se le compare el próximo tramo con los registros anteriores de Jack, la respuesta es seca y definitiva. No hace falta. Yo no compito con excusas. La sala queda en silencio. Algunos bajan la mirada, otros se contienen la risa. Nadie responde. Porque la frase lo dijo todo. Al mismo tiempo, Doohan trabaja en otro sector del edificio, con un equipo reducido. Su pedido de mejoras en la configuración es recibido, pero no genera prioridad. Lo que antes se atendía con urgencia, ahora pasa a segundo plano. Nadie lo dice, pero todos lo sienten. Su palabra ya no tiene el mismo peso. Briatore, al tanto de todo, no interviene. No lo necesita. Ya dejó en claro su postura días atrás, cuando Colapinto impuso respeto en el simulador. Para él, lo importante no es quién habla más fuerte, sino quien rinde cuando nadie mira. Y hoy, el que rinde, no se queja. Y el que se queja, ya no tiene espacio para esconderse. En los pasillos, los mecánicos repasan mentalmente el día, y algunos ya se animan a bromear, con cuidado, sobre el comentario de Doohan. Uno
Mientras ajusta un componente, lanza entre dientes: a este coche lo único que le falta es alguien que no se queje. El otro responde: y parece que ya lo encontró. Ríen bajo, pero lo suficiente para que el clima quede expuesto. La burla de Colapinto ya no es solo una frase, se volvió cultura dentro del equipo. El piloto argentino, con su actitud medida, no solo se diferenció técnicamente, sino que ahora se posiciona como un referente de comportamiento. En la oficina de coordinación técnica, los responsables del programa de desarrollo interno notan el cambio de roles. Uno de ellos incluso apunta, en una hoja de planificación semanal, lo siguiente: evitar emparejamientos directos con JD. Puede generar más tensión innecesaria. Es decir, no solo están tomando nota de los comentarios, están reorganizando el trabajo para evitar confrontaciones. Y eso, en términos reales, es una señal de que el conflicto dejó de ser privado, y ya afecta el día a día. Franco no pidió ningún cambio. No exigió ninguna comparación. Pero la consecuencia de su respuesta, fría y efectiva, obligó a todo el equipo a tomar postura. Y como ocurre en todo entorno de alto rendimiento, la balanza se inclina hacia quien rinde sin drama. Mientras tanto, Jack Doohan se recluye. Pasa la tarde sin cruzarse con Colapinto, y evita los espacios comunes. Algunos lo defienden. Dicen que está frustrado. Otros ya no lo justifican más. Uno de los técnicos lo dice sin rodeos: el problema no es que el coche era malo, el problema es que otro lo hizo andar. Y con eso basta. Porque en la F1, como en cualquier estructura competitiva, quien necesita excusas, ya perdió el control. La jornada termina con los técnicos recogiendo sus herramientas, pero las conversaciones siguen cargadas de tensión. Ya no se habla de simulaciones ni de datos. Se habla de actitudes. Y en ese terreno, Colapinto lleva ventaja absoluta. Antes de irse, uno de los ingenieros más respetados del equipo se cruza con Franco en el pasillo. No hay mucha charla. Solo le dice: a veces, callar también es liderazgo. Franco no responde. Solo sonríe y asiente. Sabe que esa frase, lanzada sin adorno, es el mayor elogio que puede recibir en este momento. Mientras tanto, Doohan no aparece más por el edificio ese día. Evita incluso la habitual revisión final de telemetría. Para algunos, es señal de agotamiento emocional. Para otros, simplemente un mal manejo de la presión. Pero lo más revelador no ocurre en una reunión, ni frente a un monitor. Ocurre cuando uno de los jefes operativos actualiza el calendario interno, y en el espacio reservado para prácticas individuales, el nombre que figura con prioridad absoluta es Franco Colapinto. Ya nadie lo cuestiona. Nadie discute si es justo o no. Porque ya no importa lo que se diga del coche. Importa quién sabe sacarle lo mejor. Y esa pregunta, la más temida, ya tiene respuesta. Lo que para unos es difícil de manejar, para Franco es solo otro reto que ya está dominando. Y lo hace sin prometer, sin acusar, sin apuntar a nadie. En Enstone, hoy quedó claro que el respeto no se construye con lamentos. Se construye con trabajo. Y el piloto que se rió del comentario, lo hizo con razón. Porque mientras otros hablaban del coche, él lo hacía volar. Con el día ya cerrado y los pasillos vacíos, la huella de lo ocurrido sigue presente. En el canal interno del equipo, donde suelen compartirse informes, reportes y comentarios técnicos, comienza a circular un resumen no oficial con las mejores frases del día. No es oficial. Nadie lo firmó. Pero todos saben que surgió de adentro. En el encabezado dice: algunas excusas envejecen rápido. Otros simplemente no las necesitan. Y debajo, sin citar nombres, aparecen dos frases. Este coche es difícil de manejar. No rinde ni con magia. Yo no compito con excusas. El contraste habla por sí solo. Lo que empezó como una frase dicha por Doohan en tono de descarga, hoy ya se convirtió en su etiqueta. Y en una estructura como Alpine, donde la percepción interna muchas veces vale más que un comunicado, el juicio ya está dictado. Perdió el control de su narrativa. Colapinto, sin buscarlo, se volvió el referente no solo de rendimiento, sino de actitud. Cada vez que se menciona su nombre, se asocia a trabajo, precisión y cabeza fría. Doohan, en cambio, quedó atado a una declaración desafortunada que, con una sola respuesta, fue convertida en burla, y luego en cultura. En el entorno de Briatore, nadie mueve una ficha. No hace falta. El liderazgo no se impone gritando, ni con amenazas. Se impone cuando el equipo empieza a reordenarse solo alrededor de quien sabe estar. Y hoy, todo Alpine,
Aunque nadie lo diga en voz alta, sabe exactamente de qué lado está. La noche cae sobre Enstone, pero el eco de lo que pasó en el día sigue resonando en cada rincón del equipo. No hubo discusión abierta. No hubo enfrentamiento directo. Solo una frase, una sonrisa y un silencio que dijo más que cualquier grito. Franco Colapinto no respondió con bronca. No pidió explicaciones. Solo dejó caer una verdad incómoda. El coche rinde, cuando el piloto rinde. Y eso, en un entorno como el de Alpine, vale más que cualquier defensa pública o reclamo de trato. Doohan, mientras tanto, permanece fuera del edificio. Su entorno no hace declaraciones. Su gente pide bajar el tono, pero es tarde. La burla de Franco, dicha sin crueldad, pero con una claridad quirúrgica, lo dejó solo en el centro de un debate que ya no puede controlar. En el canal interno de planificación, el nombre de Colapinto aparece ahora con prioridad para todas las próximas sesiones de simulación avanzada. Los jefes no lo anuncian, pero los técnicos lo ven. Y eso confirma lo que ya nadie duda: el respeto cambió de dueño. Porque el que no se quejó, el que no buscó culpables, el que no pidió excusas, es el que hoy manda sin necesidad de ser nombrado. Y esa es la peor derrota para quien todavía cree que la culpa está en el coche.